y vamos a partir con el primer ejemplo. Ya. Entonces, lo primero que partiríamos haciendo, voy a esconder esta cosita de acá. Ya, cualquier duda, cualquier pregunta me interrumpen nomás, así que no se preocupen. El control lo hará mañana, el profe se traspapeló. Ya, gracias por decírmelo. Entonces, el primer ejercicio del día de hoy va a ser un ejercicio introductorio al concepto de punteros. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es creamos un archivo llamado ejercicio 1, extensión CPP. Ya. Como siempre, incluimos las librerías básicas con las que vamos a trabajar. En nuestro caso, IOStream. Como vamos a trabajar con namespace, para poder reducir el tamaño del código, lo incluimos. Tengo una consulta. ¿C++ Dime. y C comparten librerías? Es que ese Algunas te digo que librerías usan sí. C. Sí, algunas librerías sí se comparten y son bastante parecidas. Entonces, por ejemplo, si tú utilizabas alguna herramienta en C, lo más probable es que sí la puedas encontrar en C++. ¿Ya? Ya. Ya, entonces, lo primero que hacemos es crear el main. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio se va a tratar sobre cambiar el valor de una variable mediante una función, ¿ya? Para que podamos ver algo importante que sucede cuando nosotros le damos como argumento a una función una variable, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a realizar es vamos a instanciar la función llamada, por ejemplo, change, ¿ya? Que reciba como argumento un entero. ¿Ya? Entonces, vamos a definir lo que hace nuestra función. Vamos a la definición. Y entonces decimos, tenemos un número que vamos a tener como argumento de la función. Nosotros decimos que este número va a ser igual a el mismo número, pero más 10, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos vamos al main y probamos esta función, digamos que yo tengo valor igual a 10. ¿Ya? Entonces, lo primero que hago va a ser mostrar el valor de esa variable. Entonces, sea el valor de la... ¿Ya? Veamos cómo funciona. Compilamos. Y la ejecutamos. El valor de la variable es 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros ejecutamos la función change con nuestra variable? Volvemos a ejecutar la función. El valor de la variable antes es. El valor de la variable después es.
Entonces, nosotros vamos a crear una variable, mostramos su valor, intentamos cambiar su valor y volvemos a mostrar el valor de la variable. ¿Ya? Veamos qué es lo que pasa. El valor de la variable antes es 10. El valor de la variable después es 10. ¿Por qué pasa esto si se supone que nosotros intentamos cambiar el valor de la variable? Lo que pasa es que nosotros al trabajar con funciones y al darle como argumento estas variables, lo que nosotros estamos haciendo finalmente es darle una copia de esa variable a la función para que trabaje en base a ella. Por lo tanto, al intentar cambiar el número, el valor de la variable, efectivamente lo hacemos, pero se lo cambiamos a la copia, no a la variable original, que en nuestro caso sería valor. ¿Ya? Por eso, al ejecutar nuestra función que cambie el valor sigue siendo el mismo. ¿Ya? ¿Cómo podríamos solucionar esto? ¿Cómo podríamos crear una función que en verdad genere un cambio de valor en una variable? Utilizando puntero. Utilizando punteros, correcto. Entonces, nosotros tenemos un void, instanciamos la función change puntero, que reciba como argumento el puntero a un valor, a una variable, ¿ya? Y vamos a definirla. ¿Ya? Entonces, esta función sería bastante sencilla. Y nosotros le decimos a la función que el puntero, que es valor, nos referimos al valor, o sea, al valor al que apunta este puntero, con el operador asterisco, sea cambiado por el valor al que apunta el puntero, más 10, que sería parecido a lo que dijimos recién. ¿Ya? Creamos el punto y coma. Vamos a correr nuestro programa. ¿Ya? Entonces, el valor de la variable antes es valor. Y ahora ejecutamos nuestra nueva función con la dirección de memoria de la variable que nosotros creamos anteriormente. ¿Ya? Entonces, probemos si es que ahora funciona. Ya. En el primer caso, cuando utilizábamos nuestra función normal, el valor antes y el valor después era el mismo, porque nosotros estábamos trabajando solamente con copias de una variable. ¿Ya? Pero en cambio, cuando nosotros empezamos a trabajar con punteros, el valor de antes es distinto al valor de después, porque al trabajar con punteros, sí vamos a atacar directamente no la copia de una variable, sino que la variable como tal. ¿Ya? ¿Alguna A mí me pregunta de cost- momento? Yo quería hacer un comentario, aprovechando que somos poquitos, que a mí me costaba mucho entender, porque se supone que la gracia de los punteros es que nos permiten, con una función, cambiar una variable global. Y me costaba mucho porque, igual cuando uno entrega un puntero, la función crea también una copia, al igual que el otro. Solamente que esa copia igual apunta a la variable que queremos cambiar. Sí. Eso a mí me costó mucho digerirlo. Ah, ya, sí, mira, Ahora, sí. después, Cuando tú empiezas a por- trabajar con lenguajes de programación así, en donde se utilizan punteros, el concepto igual es bastante extraño. Diría que es una de las cosas que son más difíciles de aprender. Pero después te das cuenta, por ejemplo, no sé, en Java. En Java no se utilizan directamente punteros. Entonces, igual eso como que a lo largo de la carrera, como que no trabajamos siempre con este lenguaje, son cosas que se te van olvidando y después tienes que volver a recordar. Así que no, tratan de que no se les olviden estas cosas, ¿ya? claro. Pero eso era lo que quería decir, que
igual cuando uno pasa un puntero, igual uno crea una copia de una variable, solamente que es la copia de una dirección. Entonces igual Sí, accede a esa dirección para afuera. correcto. Ese es un muy buen comentario. ¿Ya? Me agrada que sepas ese como forma de abordar cómo es que funcionan los punteros al trabajarlos con funciones. Así que ¿Ya? yo, por ejemplo, di edad y me lo eché, pero aprendí igual harto. Entonces, vi que al final pude entender los punteros cuando los miré como miro el resto de las variables, no como Ujú. algo extraño. Ya, comprendo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pareciera que no. Ya. Vamos con el ejercicio 2 entonces. Eh, Voy a llevar el esqueleto de acá. Entonces, el segundo ejercicio que vamos a realizar el día de hoy es una función que se encargue de reemplazar las letras en una palabra. ¿Ya? Entonces, para ello, por ejemplo, vamos a utilizar eh, pero como es un arreglo, porque es una palabra, creamos eso, y por ejemplo, usamos la palabra abanicar. ¿Ya? Ese va a ser como la palabra en la que nosotros intentamos el, cambiar algunas letras en específico. Por ejemplo, yo quisiera que todas las A se cambien por Z, o todas las A se cambien por S, en una cosa de ese estilo, ¿ya? Entonces, una vez que hemos incluido IOStream y ese tío, nosotros pasamos a instanciar la función, que por ejemplo la podríamos llamar void replace, ¿ya? Entonces, nosotros para crear esta función necesitamos tres cosas. Necesitamos un char que sea nuestro target, o sea, es decir, las letras que nosotros queremos cambiar, ¿ya? Necesitamos un char que sea replace y necesitamos además un puntero que me apunte hacia dónde está esta palabra, ¿ya? ¿Alguna pregunta de momento? ¿No? Aunque tengo que estar mirando el chat, pero se me pierde. ¿Qué era target? El target es las letras que nosotros queremos cambiar. Por ejemplo, si yo palabra le digo la A, las A son las que quiero cambiar, ese sería el target. Ya. Ujú. Ah, ya, el El target. replace sería las letras por las que yo voy a cambiar el target, ¿ya? Ya, ya, una del reemplazo y otra de las que quiero reemplazar. Y, Sí. y palabra, mi pregunta es la siguiente. Yo sé que el nombre de un string o de un arreglo ya es un puntero. Ujú. ¿Estoy bien o no? Sí, eso es verdad. El string, Ahora mira, porque si te fijas en el ejercicio 1, yo tengo que pasar, cuando yo digo que quiero un puntero, tengo que, o sea, cuando yo, aquí en este caso, yo tengo que pasarle un puntero, ¿ya? Por lo tanto, le paso la dirección de memoria que es a lo que usualmente apunta un puntero, ¿ya? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, saltándonos unos pasos, al usar la función sería, por ejemplo, replace A por la O. Y aquí, debería pasarle, por ejemplo, palabra. ¿Debería pasarle palabra? No, no es lo correcto. Porque en el fondo, al yo decir palabra, así tal cual como está el arreglo, lo que yo en verdad le estoy pasando es la dirección de memoria palabra, del primer elemento. ¿Ya? Entonces,
lo que podemos rescatar de aquí es que el nombre de un arreglo, así tal cual como está, es la dirección de memoria del primer elemento, Y el que es primer elemento, disculpe, y el primer elemento en este caso definido como string sería la letra A. correcto. Ya. ¿Ya? Entonces, continuando. Ya, una vez que hemos definido que vamos a trabajar con esta función, es momento de eh, darle la definición de qué es lo que va a hacer exactamente. Entonces nosotros copiamos y procedemos a trabajar. Entonces, ¿cuál va a ser el modo de trabajo de esta función? Lo que va a hacer es que vamos a realizar algo con código y una vez que terminamos el código, por ejemplo, en el fondo el código lo que tiene que hacer es revisar cada una de las letras, ¿ya? Y si una de las letras es igual a target, entonces nosotros esa letra la reemplazamos por replace, ¿ya? Y continuamos moviendo el puntero. ¿Cómo podemos mover el puntero? El puntero se va a mover, como son direcciones en memoria, yo tengo que hacerlo apuntar eh, a la siguiente dirección de memoria posible. ¿A qué me refiero con la siguiente dirección de memoria posible? Si yo tengo un arreglo de enteros, yo me tengo que mover una cierta cantidad de bits que me va a hacer apuntar al siguiente puntero. Esta cantidad de movimiento que tengo que hacer va a ser distinta si, por ejemplo, es un char, o es un float, o es un double. Todo va a depender del tamaño que utilice la, la variable en memoria. ¿Y cómo va a saber el puntero cuánto se tiene que mover? Cuando yo defino el tipo al que apunta el puntero. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que, mientras que el puntero palabra apunte a algo, ¿ya? Si la dirección a la que apunta el puntero, el valor al que está apuntando no es nada, esto me va a entregar null. Y si yo a un while le entrego un null, se rompería el ciclo, ¿ya? Entonces, mientras que palabra, mientras que Si el se le suma puntero... uno, si se Ujú, le suma uno a puntero, yo me estoy moviendo una casilla, sí. ¿cierto? Ya. Ujú. Siempre ten ojo con eso. Siempre que yo le diga el altero vamos a colocar ese comando. Entonces, si el valor al que apunta el puntero es igual al target, entonces, valor al que está apuntando que sea modificado por replace. ¿Ya? Y una vez que yo termino de realizar esa comprobación y reemplazo en caso de que sea necesario, yo muevo mi puntero. Entonces digo palabra más. Y ahí me estaría desplazando hasta la siguiente dirección en la que debería, puede o no, haber algo. Entonces, lo que estaría haciendo aquí sería, mientras que el puntero apunte a algo, que en nuestro caso, como es la primera iteración, estaría apuntando a la A, vemos que a lo que apunta, que es la A, es precisamente la que yo estoy buscando, ¿ya? Entonces la reemplazo por una O, y una vez que la termino de reemplazar, me desplazo del puntero de la A a la B, ¿ya? Voy haciendo lo siguiente, hasta que llego a la R, ¿ya? En la R, veo que replace no es lo mismo que target, o sea, a lo que está apuntando el puntero no es lo mismo que target, por lo tanto no realizo este ciclo if y sigo desplazando el puntero, ¿ya?
como sigo desplazando el puntero, ya no apunto a la R, sino que no apunto a nada, ¿ya? Entonces, al no apuntar a nada, este ciclo se rompe y termina la ejecución de la función, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser imprimir por pantalla el valor de palabra, ¿ya? Luego realizamos nuestra función replace y volvemos a imprimir el valor que debería tener esta palabra, ¿ya? Como aquí me habían preguntado, yo no tengo que decirle cuántos espacios tiene que moverse el puntero, sino que yo hasta encontrar un espacio de memoria que no tiene asignado un valor, hasta ahí nomás me muevo, ¿ya? Entonces, ya estamos con el ejercicio 2, así que lo ¿Y primero... cómo condicionas eso? Que encontrar un espacio que no tenga asignada memoria. O Es sea, que, encontrar un espacio de memoria que no tenga asignado un valor. es ¿Cómo lo que detengo? mira, en el caso de los strings, por ejemplo, es... ya, mira, tenemos... nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro string, ¿ya? Em, que va a ser esta palabra, por ejemplo, la palabra string, ¿ya? La cosa es que cuando los strings terminan, generalmente son acompañados por un carácter que es un EOF, ¿ya? Que es un fin de la palabra, ¿ya? Por lo tanto, al terminar del puntero apuntar la G, por ejemplo, usando el caso de recién, el puntero va a apuntar a este carácter eh, en el fondo vacío, que es el fin de línea, ¿ya? Por lo tanto, ahí el programa entiende automáticamente que ya no, el espacio de memoria que le continúa a la G, por ejemplo, ya no le pertenece a nuestra palabra como tal, ¿ya? ¿Y es slash EOF o solo EOF? Solo es EOF, es que esto es como una forma de verlo, porque se supone que esto tiene un valor asignado ASCII, por decirlo así. Ya. Nosotros lo trabajamos como EOF, que significa End of File, ¿ya? Disculpa, ¿y sabes cómo es el último espacio cuando es entero o otro tipo de variable por casualidad? Puede ser generalmente puede apuntar a basura, puede que te dé el caso en que no apunte a nada, que apunte específicamente a un nulo, pero también te puede que te apunte a basura que hay en el espacio de memoria. Entonces, si por ejemplo tú le dices, si tú tienes un arreglo de enteros, ¿ya? Y le dices que apunte al elemento siguiente al que está el último, ¿ya? Probablemente eso no te tire error, porque va a estar apuntando a algo, pero ese valor puede ser cualquier valor que haya estado en la memoria en ese momento. En el caso en que uno tenga que sacar el largo del arreglo, por eso pregunto. Voy a ponerle en Ya, la condición para que me cuente los elementos. ya mira, en el caso que tú quisieras sacar el largo del arreglo, eso se hace mediante, tú tomas tu arreglo, ¿ya? Que va a tener un tamaño fijo. O sea, va a tener un tamaño tu arreglo, ¿ya? Por lo tanto, si tiene una cierta cantidad de elementos, va a tener una cierta cantidad de espacio guardado en memoria, ¿ya? Si tiene una cierta cantidad de espacio guardado en memoria, tú lo puedes dividir por la cantidad de memoria que utiliza cada uno de los elementos, de los tipos de elementos que hay guardado en el arreglo. O sea, en el fondo sería el peso total partido por el peso de los elementos ¿cómo se dice? Por separado, ¿ya? Tú dices que ponga, por ejemplo, size of arreglo partido en size of tipo de dato, Correcto. pero Y se así puede tú, poner size of un arreglo, ¿sí? 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 Ya. Así tú sabrías fácilmente el largo de un arreglo, ¿ya? Para Pensé que no cuando se tienes podía poner, que... pensé que el size of solo servía para un dato.
Ah, ya, no, no, tranqui, sí, sirve para arreglos. Porque si no sería como más complicado saber no habría una forma exacta de saber qué tan largo es un arreglo como en el caso de los enteros. O sea, digo, como en el caso de los char, ¿ya? Ya. Ya, entonces, ¿en qué parte nos quedamos? Ah, ya, íbamos a compilar la función y la corremos. No, este es el ejercicio 2. ¿Ya? Y ejecutamos. Entonces, yo corrí la función replace para reemplazar las letras A por letras O en la palabra abanicar, ¿ya? Por lo tanto, al correr, abanicar se transforma en obonicor. Obonicor. O si yo quisiera, no sé, una X. Compilamos de nuevo. Y tendríamos una función que nos haga el reemplazo de las letras de una palabra, ¿ya? ¿Alguna pregunta de momento? Revisando el chat. Yo no. ¿No? Ya. Entonces, son las 12:06, vamos bastante rápido. Vamos con el último ejercicio que tenía preparado. Ejercicio 3. Entonces, vamos, como último ejercicio, vamos a realizar una función que nos entregue el número, digo, el mejor promedio entre un arreglo de estructuras de estudiantes, ¿ya? Entonces, vamos a incluir las librerías típicas. Vamos a utilizar namespace. Ya, lo primero que tendríamos que hacer sería crear la estructura. ¿Recuerdan cuál era la forma de crear estructuras? Type def. ¿Cómo? Type def. Struct. Ya, mira, nosotros aquí podemos hacerlo de manera rápida, decir simplemente struct, ¿ya? Entonces creamos una estructura llamada alumno y le agregamos sus atributos. Por ejemplo, el nombre, que va a ser un arreglo de chars, y el promedio, que va a ser tipo float. Podríamos agregar aquí más atributos, pero ¿para qué hacerlo más largo? Sí, simplemente necesitamos el nombre y el promedio. El promedio para compararlo con los demás promedios y el nombre para saber cuál es el alumno que tiene el mejor promedio. ¿Verdad? Entonces, aquí creamos el main de momento. Ya. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar, o sea, crear una función que me llene un arreglo con estructuras de alumnos, ¿ya? Entonces, crear arreglo alumnos con un cierto número de alumnos. Y un puntero a un alumno, ¿ya? Un arreglo de alumnos. Entonces, si yo quiero crear una cierta cantidad de alumnos, lo mejor que podemos hacer es utilizar un ciclo for, porque nosotros queremos hacer una iteración, un número n de veces, ¿ya? Entonces creamos el ciclo for
desde i igual 0 hasta i menor a número de alumnos con i más más. ¿Ya? Para que nos cree exactamente número de alumnos, iteraciones. ¿Ya? Si el número de alumnos fuera 3, vamos a hacer 3 iteraciones de este ciclo for. ¿Ya? Entonces, al igual que el ejercicio que hicimos en la ayudantía pasada, nosotros tenemos que, lo primero que tenemos que hacer es solicitar el nombre del estudiante. Esta función está recibiendo nodos de estructuras ya creados y los llena, ¿o no? Lo recibe como parámetro. Mira, es que la idea de esto sería, nosotros vamos a crear un arreglo, pero el arreglo va a estar vacío, ¿ya? Entonces, como vamos a trabajar con punteros, nosotros vamos a ir llenando este arreglo de alumnos que no tienen... espera, ¿me puedes repetir lo que mencionaste? Sí, parece que me confundí. A ver, esto recibe un arreglo vacío. Sí, recibe un arreglo de alumnos, ¿ya? Ah, ya, y adentro tú vas a crear los nodos de la estructura y los vas a meter al arreglo. Eh, no, sino que vamos a crear un arreglo de alumnos de los cuales sus atributos van a estar vacíos, ¿ya? Entonces, yo con un puntero me voy a ir movilizando para ir llenándole los atributos, ¿ya? Pero los vas a tener que crear con el new, con el creador, el malloc, pero en C++, o al definir el arreglo de estructura ya están como creados los nodos en cada elemento. Sí, sí. Al crear el arreglo, los alumnos ya van a estar como metidos adentro, por decirlo así, ¿ya? Pero Perfecto, como van a estar vacíos, nosotros tenemos que ir llenándolo, ¿ya? ya. Ah, ya, siempre que se define un arreglo de un tipo de dato, en cada elemento, aunque estén vacíos, está como el molde para poner el dato. Sí, No hay que, correcto. Es por ya, eso que las variables siempre van a tener cuando tú las creas, siempre van a tener un tamaño fijo, porque en el fondo tú ya creas como el molde, ¿ya? perfecto. Ujú. Entonces, lo que yo recibo por consola va a ir guardado y aquí viene el juego con el puntero y el movimiento que yo vaya haciendo con el movimiento del puntero. Entonces, eh, yo voy a llenar el elemento que esté apuntando el puntero más una cierta cantidad de movimientos, ¿ya? Que va a estar representada por i. ¿Y cómo yo voy a saber el i? Porque va a ser obtenido por el arreglo del ciclo for. O sea, va a ser obtenido por el ciclo for. Entonces, si yo le digo el puntero a lo que apunta array más en la primera iteración 0, yo me seguiría quedando en el primer elemento, ¿ya? Pero si siguiera con el siguiente, en el caso en que i es igual a 1, sería a donde apunta el puntero, pero corrido en 1. Después, a donde apunta el puntero, corrido en 2. Y así sucesivamente hasta llegar a, a la cantidad de iteraciones necesarias según lo que nosotros especifiquemos en el ciclo for. ¿Ya? Y eso se puede hacer con un array igual array más 1. Así como, por ejemplo... Es que no sé qué estás haciendo tú con ese sein. Ya, mira. Déjame terminar de escribirlo y lo explicamos completamente. ¿Ya? Entonces, a donde apunta el puntero, el nombre.
¿ya? Entonces, yo tomo el puntero, espera, una pregunta en el chat. Es como el scanf en C, creo. Sí, pero ¿dónde está? A ver el chat. Sí, ¿ya? Entonces, el sein lo que hace es tomar lo que nosotros pongamos por consola, lo va a guardar en cierto lugar. Entonces, ¿en dónde lo va a guardar? Donde apunta el puntero, que apunte a el nombre de lo que está apuntando, ¿ya? Cuando trabajamos con estructuras y punteros, tenemos que utilizar por decirlo, este operador, ¿ya? Porque como vemos en los ejemplos anteriores, cuando trabajamos con punteros, por ejemplo, hubiéramos dicho array, lo que apunta el array, y como lo vimos en las clases pasadas, como era estructura, podríamos, por ejemplo, podríamos poner punto y el nombre, ¿ya? Pero como estamos trabajando en estructuras y punteros, cambiamos el operador punto por nombre, ¿ya? Y si ven aquí, automáticamente me cambia la sintaxis, ¿ya? Entonces, recordando, lo que nosotros estamos diciendo aquí es, a lo que apunta el puntero, a lo que apunta el nombre, sea reemplazado por lo que me entrega por consola, ¿ya? Entonces, siguiendo con ingrese promedio del alumno, ¿ya? Entonces, a lo que apunte el puntero, lo que apunte su promedio, sea reemplazado por lo que yo entrego por consola. Ingrese el nombre y el promedio, ¿ya? ¿Alguna pregunta de momento? Pareciera que no. Ah, chat. Pensé que tenía que ver como el puntero. Por eso me No, confundí. No, no hay ya. pregunta. Ya. Entonces, finalmente vamos con encontrar una función para encontrar el mejor promedio entre un arreglo de alumnos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a crear que para hacerlo más sencillo, nosotros le vamos a decir directamente el número de alumnos, ¿ya? Para no estar haciendo lo que dije recién de hacer un for, dividiendo el tamaño del arreglo partido por el tamaño de cada uno de los elementos por separado. Ya. Entonces, nosotros necesitamos, si nosotros queremos encontrar el mejor promedio, tenemos que tener un promedio que sea de referencia, ¿ya? Así que revisando, vamos a tener esta variable que se va a llamar mayor promedio, que cuando nosotros vayamos revisando cada uno de los arreglos que hay en el array, o sea, de cada uno de los alumnos que hay en el array, el que sea el mayor, vamos a ir reemplazándolo aquí en nuestra variable mayor promedio, ¿ya? Vamos a crear un arreglo donde nosotros vayamos guardando el nombre del mayor promedio, ¿ya?
Va a ser un arreglo de 30 caracteres, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ir revisando cada uno de los elementos que hay en el array, ¿ya? Por lo tanto, por 0 hasta i menor que el número de alumnos y más, ¿ya? El típico ciclo for. Igual 0. No, me faltaba el y igual 0 y menor que el número de alumnos y más, ¿ya? Entonces, sí, lo que apunta al array promedio es mayor o igual al mayor promedio, que es el que yo tengo de referencia, con M mayúscula. Entonces, si el promedio que yo estoy viendo en cada uno de los elementos del arreglo es mayor que el que yo tengo de referencia, lo que yo debería hacer ahora sería que el que yo tengo de referencia va a tomar ese valor, ¿ya? Ujú. Voilà. Es el promedio, ¿ya? Solamente si es que es mayor al que yo ya tenía como referencia. Y finalmente, vamos a guardar el nombre del alumno que tiene ese promedio tan alto. Más alto que el que nosotros ya teníamos referencia. Entonces, STRL CPI se usaba de la siguiente manera. Yo primero tengo que poner hacia dónde quiero guardar algo, que en nuestro caso sería nombre del mayor promedio. ¿Y qué es lo que yo quiero guardar? Que en nuestro caso sería a lo que apunta el puntero en esa iteración, en lo que apunta el nombre, ¿ya? Entonces, yo voy a guardar en la variable del nombre del mayor promedio el valor del nombre al que está apuntando el puntero en ese momento, ¿ya? Que va a depender de la iteración que esté haciendo según el ciclo for, ¿ya? Y podríamos, por ejemplo, ahora, me comí un punto y coma acá. Podríamos, por ejemplo, ahora imprimir directamente el nombre del alumno con el mayor promedio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nombre del alumno mejor promedio es el nombre del mayor promedio con un promedio de promedio de mayor promedio. Y ahora solo nos restaría probar nuestra función, ¿verdad? Eh, ya. Compiló bien, no hay ningún problema. Es momento de escribir nuestro main, ¿ya? Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo ahora? Como les mencioné recién, lo primero que nosotros tenemos que crear es un arreglo con una cierta cantidad de alumnos. Por ejemplo, podríamos pedirlo por consola, pero para hacerlo más directamente, de 4 alumnos. ¿Ya? Ahora lo que necesitamos es un puntero que
apunte al primer elemento de nuestro arreglo, ¿ya? Que por lo tanto nosotros simplemente colocamos alumno, siendo el nombre del arreglo, reemplazando el hecho de que eso significa la dirección de memoria de alumno del primer elemento, ¿ya? Y finalmente, nosotros vamos a crear el arreglo primero, o sea, más que crearlo, rellenarlo. Sabemos que son 4 alumnos y tenemos nuestro puntero. Y luego lo que hacemos sería... Ya. Ah, me faltaba este puntico. Finalmente nosotros encontrar promedio de alumnos de los 4 alumnos y el puntero. ¿Ya? Entonces, vamos con Luis con un promedio de 34. Vamos con Katia con un promedio de 56.3. Y vamos con Bastián con un promedio de 12.78. ¿Ya? Ah, eran 4. Vamos con Pedro con un promedio de 97.45. Entonces, finalmente nos entrega que el nombre del alumno con el mejor promedio es Pedro, con un promedio de 97.45, que fue exactamente lo que dijimos al último. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Un Bueno, comentario? disculpa Luis, ¿Sí? yo me voy a tener que salir, que me están necesitando aquí en la casa. Muchas gracias. Sí, no hay Me problema. quedó Sí. muy, Cualquier quedó bien claro cosa, todo. cualquier cosa, pregúntame nomás. No se olviden que al profesor también pueden hacerle preguntas, que me dijo que les recordara que a él también tienen que llegarle preguntas. ¿Ya? Cualquier Ya, pues, cosa muchas nos hablan a gracias. cualquiera de los dos nomás. ¿Ya? Ah, ese comando, el último que usaste, el ST, strcpy, ¿sí? se Lo que pone, hace, ¿sí? ese comando es ¿para qué era? Era para copiar un arreglo de caracteres en otro arreglo de caracteres. ¿Ya? Entonces lo que yo estoy haciendo es copiar este arreglo nombre, que es el que está apuntando el puntero, lo copio en nombre mayor promedio. ¿Ya? Y si tú en Recuerda, vez de, y ¿Mm? si tú podrías poner la variable a donde quieres copiar, coma, un string con comilla, y se copiaría igual. Intentémoslo. El valor de ese en vez de En vez de este, por esa, ejemplo, claro, poner, en vez de ese poner el valor, con dejémoslo comilla. así. Eh, Déjame, lo voy a hacer más rapidito para que no... 2, 2, 2. Ya, sí, también funciona. Porque en el fondo esto es un arreglo de caracteres. ¿Ya? Viste que se Ya, perfecto. copió lo que tenía aquí. ¿Ya? Espero haber respondido tu duda. Sí. Muchas gracias. No hay problema. Ya, todo ok. Vamos a realizar la última función que sea el encontrar el promedio general. Entonces, vamos con void, encontrar promedio general. ¿Ya? El cual me va a entregar un número de alumnos. Y un puntero
a este arreglo de alumnos. Es importante mencionar que al yo entregarle una copia, al entregarle el puntero como argumento de la función, yo estaría trabajando con una copia del puntero, ¿ya? Que era lo que habíamos mencionado al comienzo de la clase. Claro que es una copia que apunta directamente a la variable que nosotros queremos cambiar o trabajar. Pero eso nos explica el por qué, si yo aquí estoy haciendo un corrimiento del puntero, no afecta al momento de querer trabajar con el mismo puntero en otras funciones. En el fondo es porque es una copia del puntero el que yo trabajo en la función. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, 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 ya. todo bien. Entonces vamos a hacerlo. Vamos con un sumatoria de promedios. Sumatoria, para ir guardando todos los valores. Igual a 0.0. Y vamos con el mismo ciclo for que trabajamos recién, ¿ya? Entonces, esto no nos sirve. Solo nos sirve recorrer el arreglo, ¿ya? Entonces, nosotros decimos que por cada uno de los ciclos, sumatoria, le vamos a sumar el número de al que apunta el puntero. ¿Vale? Más i. ¿Y qué es lo que yo voy a obtener de ese alumno al que estoy apuntando? Lo que yo quiero obtener. Le puse bien el nombre, ¿verdad? Sí. Array más i. Lo que yo quiero obtener es el promedio. Promedio se llama, ¿cierto? Sí. Ah, cortico. Ya, ahora sí el código tiene sentido. Entiende lo que estoy pidiéndole. Ya. Ya, entonces lo que yo estaría haciendo aquí sería sumar cada uno de los promedios. Y para sacar el promedio general simplemente tendría que dividir esta sumatoria que yo realicé por... Tengo el término del ciclo. Entonces, el float promedio sería igual a la sumatoria dividida por el número de alumnos. Y hago un cout. El promedio general de los alumnos es entonces, finalmente procedemos a probar nuestra función. Que sería contra el promedio general. Me faltó decirle al código que nosotros vamos a utilizar esta función, que está definida más abajo del main, para que no la deje pasar. Vamos. Promedio general de 3 alumnos. Y probamos el código. Llenamos con Luis, con 34.6, con Katia, con 87.5
Y con Bastián con 55 puntos, no, 55.6. Entonces, el nombre del alumno con el mejor promedio es Katia, con ese promedio, y el promedio general de los alumnos es 59,23. ¿Ya? Y eso sería el ejercicio. ¿Ya? Esto lo guardamos. Entonces, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario, algo que no te haya quedado muy claro? No, la verdad me quedó todo súper claro. Ya, yo igual les Bacán. les voy a compartir el código para que no, si quieren ir jugando con él, si tienen Ya. algún problema, cualquier cosa me Ah, sí, pueden preguntar el nomás de por la el... ayudantía pasada igual lo subiste, pues. Sí, también lo También. subí y creo que también subí el código, pero ahora cuando suba esta clase voy a revisar si es que subí todo lo relacionado, ¿ya? Ah, ya, ya. Voy a dejar de compartir y creo que llegaríamos hasta acá nomás. Esta ayudantía la trato de hacer cortita porque sé que esta hora no debería usarla para la ayudantía, pero fue el único horario más votado, entonces por eso es utilizada en este bloque, ¿ya? No, pero igual están súper buenas la ayudantía, la verdad. Gracias de todas maneras. Ahí cualquier cosa me pueden preguntar, saben que me pueden preguntar por correo, por WhatsApp, le pueden preguntar al Ya. profe, así que no se olviden.